bienvenidos a Wanda Misterios. En medio del vasto océano Pacífico, aislada del mundo, se alza una tierra envuelta en misterio, la isla de Pascua. Sus gigantescas estatuas de piedra, los enigmáticos moais, han desafiado al tiempo, a la historia y a la lógica humana. ¿Quiénes las construyeron? ¿Cómo lograron moverlas? ¿Y qué secretos guardan estas silenciosas figuras que miran al horizonte? Acompáñanos a descubrir uno de los mayores enigmas de la arqueología, un misterio que, hasta hoy, sigue sin resolverse del todo. La historia de la humanidad está plagada de enigmas, lugares remotos y civilizaciones que parecen haber surgido de la nada para luego desaparecer dejando tras de sí un legado de piedra, un eco inmortal de su presencia. Entre todos esos misterios, uno resalta con una fuerza casi magnética, la remota y enigmática isla de Pascua, llamada por sus antiguos habitantes Rapa Nui. Situada en medio del vasto océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile y a más de 4.000 de Tahití, es uno de los lugares más aislados del planeta. Y sin embargo, en este rincón perdido del mundo se alzan colosales estatuas de piedra, los famosos moais, guardianes silenciosos que parecen observar eternamente el horizonte. Su sola presencia plantea preguntas que desafían la lógica convencional: ¿cómo fue posible que una pequeña comunidad aislada tallara, transportara y erigiera estos gigantes pétreos? ¿De dónde surgió la inspiración para darles esa forma? ¿Qué conocimientos poseían los antiguos Rapa Nui para lograr hazañas que incluso hoy serían difíciles con tecnología moderna? La arqueología tradicional ofrece respuestas. Los moais fueron tallados en toba volcánica extraída del cráter del volcán Rano Raraku, usando herramientas de piedra y madera. Pero al observar más de cerca, surgen las inconsistencias. Algunos de estos colosos superan las 80 toneladas de peso, y el más grande conocido, inacabado en la cantera, mediría más de 20 metros y pesaría alrededor de 270 toneladas. ¿Cómo pudo un pueblo sin metales, sin ruedas y sin animales de tiro mover semejantes monstruos pétreos por kilómetros de terreno accidentado? Los cronistas europeos que llegaron a la isla en el siglo XVIII quedaron desconcertados por la magnitud de las esculturas, y muchos no podían creer que fueran obra de los habitantes que entonces encontraron, una población reducida, debilitada por hambrunas y guerras tribales. Este contraste abrió la puerta a una de las preguntas más polémicas de la historia: ¿fueron realmente los Rapa Nui quienes construyeron los moais, o fueron los herederos de un conocimiento mucho más antiguo, quizás legado por visitantes llegados de otros mundos? Para comprender la magnitud del misterio, debemos situarnos en el contexto. La isla de Pascua es uno de los puntos más solitarios de la Tierra. Rodeada por miles de kilómetros de océano en todas direcciones, no tiene ríos, apenas vegetación, y sus recursos naturales son extremadamente limitados. Y sin embargo, aquí floreció una cultura capaz de levantar cientos de estatuas colosales, diseñar plataformas ceremoniales, con una precisión arquitectónica sorprendente, y desarrollar una escritura enigmática, el Rongo Rongo, que aún hoy no ha podido descifrarse completamente. Los estudios genéticos sugieren que los primeros habitantes llegaron desde la Polinesia, navegando miles de kilómetros en canoas de madera. Pero, ¿cómo es posible que hayan alcanzado semejante grado de desarrollo artístico y técnico en un lugar con tan escasos recursos? ¿O acaso la isla era muy diferente en el pasado remoto, antes de que el ecosistema colapsara? Aquí es donde entra en juego la hipótesis de los antiguos astronautas. Si en otras partes del mundo como Egipto, Mesopotamia o Mesoamérica, existen tradiciones que hablan de dioses venidos del cielo, que enseñaron a los hombres artes y conocimientos, ¿por qué no podría haber ocurrido lo mismo en este lugar? Los moais no son simples estatuas. Sus rostros alargados, sus mentones prominentes, sus orejas estilizadas, transmiten una sensación de solemnidad y de misterio. Muchos investigadores sostienen que representan a ancestros divinizados protectores de las aldeas. Sin embargo, su tamaño desproporcionado y su orientación hacia el interior de la isla, salvo excepciones, parecen indicar algo más. Algunos estudiosos proponen que los moais eran antenas de poder, puntos de conexión con una energía desconocida. De hecho, muchas de las plataformas sobre las que se erigen están alineadas con precisión hacia eventos astronómicos como solsticios y equinoccios. Podría ser que los Rapa Nui recibieran un legado astronómico de seres que descendieron de las estrellas. El concepto no es descabellado si lo comparamos con otros sitios megalíticos del planeta. Las pirámides de Egipto, las líneas de Nazca en Perú, Stonehenge en Inglaterra, todos parecen ser vestigios de una obsesión ancestral con el cielo, con las estrellas, con un conocimiento que desafía lo que oficialmente se atribuye a civilizaciones primitivas. Pero quizás el misterio más desconcertante de la isla de Pascua no son las estatuas, sino la escritura conocida como Rongo Rongo.
Descubierta en tablillas de madera en el siglo XIX, presenta signos tallados en líneas paralelas en un sistema de lectura único, llamado bustrofedón inverso. Hasta hoy, nadie ha podido descifrar completamente este sistema, y algunos expertos incluso dudan de que sea un verdadero lenguaje. Si realmente es escritura, sería la única escritura indígena de toda Oceanía, un hecho que por sí solo desafía las explicaciones convencionales. ¿Cómo pudo un pueblo tan aislado inventar por sí mismo un sistema de escritura sin contacto con otras culturas letradas? Es posible que el rongo sea, en realidad, un vestigio de un conocimiento legado por seres llegados del exterior, una memoria cifrada de contactos con civilizaciones estelares. Las leyendas orales de los Rapa Nui hablan de los Aku Aku, seres espirituales guardianes, y de un rey legendario, Hotu Matua, que llegó desde tierras lejanas guiado por poderes misteriosos. Algunas versiones mencionan que estos ancestros trajeron consigo un saber que permitía mover las piedras con la fuerza del mana, una energía desconocida. ¿Era el mana una metáfora espiritual, o acaso una referencia a una tecnología real, incomprensible para nosotros hoy? Los arqueólogos sostienen que los moais fueron movidos mediante cuerdas y troncos balanceándolos como si caminaran. De hecho, algunos experimentos modernos han demostrado que con un grupo numeroso de personas es posible mover réplicas de moais de tamaño mediano. Pero incluso aceptando esa explicación, queda un vacío, cómo pudieron hacerlo de forma masiva, en un terreno accidentado, sin destruir los recursos naturales limitados de la isla. Más aún, ¿cómo explicamos la precisión de las plataformas AU con bloques perfectamente encajados, algunos de varias toneladas, sin argamasa, y en muchos casos con una resistencia sísmica superior a la de nuestras construcciones modernas? Existen investigadores que sugieren que los moais no eran simplemente esculturas, sino parte de un sistema de energía que conectaba a la isla con un entramado global de sitios sagrados. Al igual que las pirámides, los templos mayas y las líneas de Nazca, la isla de Pascua formaría parte de una red de puntos estratégicos sobre la faz de la Tierra, situados en coordenadas específicas que marcan un patrón geométrico. ¿Coincidencia, o un mapa planetario diseñado por inteligencias no humanas? Las leyendas Rapa Nui sostienen que los moais no eran simplemente arrastrados o empujados. Se decía que caminaban desde la cantera hasta su lugar de destino gracias al mana, una fuerza invisible que los sacerdotes sabían invocar. Algunos investigadores modernos han reproducido esta idea mediante técnicas de balanceo, moviendo estatuas mediante cuerdas y un equipo de personas que las inclinaban hacia adelante y hacia atrás casi como si realmente caminaran. Pero, ¿es esta explicación suficiente para entender cómo cientos de estatuas, muchas de ellas de decenas de toneladas, fueron transportadas a lo largo de kilómetros de terreno rocoso? Si pensamos en el mana, no como un simple concepto espiritual, sino como una posible tecnología perdida, ¿qué alternativas se abren? Podría tratarse de un conocimiento relacionado con vibraciones, resonancia acústica, o incluso manipulación de campos electromagnéticos. Recordemos que en otros lugares del mundo existen mitos similares. En Egipto, se hablaba de que las pirámides fueron construidas con ayuda de sonidos sagrados, que hacían flotar las piedras. En el Tíbet, crónicas medievales describen monjes que usaban trompetas y tambores para levantar bloques de roca. ¿Podría el mismo principio haber sido conocido en Rapa Nui? Los moais no son un fenómeno aislado. Cuando los comparamos con otras construcciones megalíticas del mundo, parecen encajar en un patrón. Bloques colosales tallados con precisión, erigidos en lugares estratégicos con una obsesión por la orientación astronómica. Si trazamos líneas en un mapa, veremos algo asombroso. La isla de Pascua, Nazca en Perú, y las pirámides de Egipto se encuentran en una alineación casi perfecta, siguiendo un mismo gran círculo terrestre. ¿Casualidad? ¿O evidencia de que existió un conocimiento global quizás transmitido por visitantes que podían volar sobre el planeta y cartografiarlo desde las alturas? Los antiguos polinesios eran grandes navegantes, pero podrían haber conocido con esa exactitud la geografía del mundo entero. O tal vez eran herederos de un legado mucho más antiguo que les llegó desde tiempos remotos, incluso desde civilizaciones desaparecidas como la mítica Lemuria o Mu, que según algunas tradiciones habría existido en el Océano Pacífico. La arqueología tradicional sostiene que los Rapa Nui destruyeron su propio ecosistema talando todos los árboles para mover los moais, lo que llevó a la hambruna, guerras internas y un colapso social. Pero esta explicación presenta inconsistencias. Algunos análisis recientes muestran que la deforestación pudo deberse más a factores externos como la introducción de ratas que devoraban las semillas de las palmeras, impidiendo su regeneración.
Además, las investigaciones demuestran que los Rapanui eran excelentes administradores de recursos creando huertos protegidos por piedras que conservaban la humedad. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué cayó una cultura capaz de levantar monumentos colosales? Algunos relatos orales hablan de una gran guerra entre dos clanes, los Orejas Largas y los Orejas Cortas. Se dice que los primeros tenían ascendencia noble y que fueron prácticamente exterminados en una rebelión. Otros sugieren que el colapso fue causado por fenómenos naturales o incluso por una catástrofe cósmica. Pero existe otra hipótesis más inquietante, ¿y si el colapso fue consecuencia de la partida de aquellos que les transmitieron el conocimiento? ¿Y si, privados de esa guía, la sociedad se fragmentó y perdió el acceso a la tecnología que les permitió erigir los Moais? El enigma del Rongo Rongo persiste como una de las piezas más desconcertantes del rompecabezas. Es posible que estas tablillas contengan la clave del origen de los Rapanui. Algunos símbolos parecen representar cuerpos celestes, constelaciones, ciclos lunares. ¿Qué pasaría si el Rongo Rongo fuese en realidad un mapa estelar, una especie de registro cósmico? Si los Moais son guardianes físicos, el Rongo Rongo podría ser el testimonio escrito de un encuentro con visitantes que llegaron desde más allá de nuestro planeta. De hecho, algunos investigadores han encontrado similitudes entre los símbolos del Rongo Rongo y petroglifos de otras partes del mundo, como las escrituras olmecas y algunos grabados de la civilización del Valle del Indo. ¿Cómo es posible que culturas separadas por miles de kilómetros compartan patrones iconográficos? ¿O acaso responden todas a un mismo origen común, un legado extraterrestre? Los teóricos de los antiguos astronautas plantean que la isla de Pascua fue uno de los muchos puntos de contacto entre la humanidad y civilizaciones no humanas. Los Moais, con sus miradas solemnes, serían un recordatorio de aquellos seres que descendieron del cielo y que enseñaron a los hombres el arte de la navegación, la astronomía y la construcción megalítica. Algunos incluso sugieren que los Moais podrían haber funcionado como antenas, receptores o transmisores de energía. Su orientación, sus proporciones y el hecho de que muchos estén medio enterrados, con cuerpos tallados que se extienden bajo tierra, hacen pensar que quizás cumplían un propósito más allá del ritual religioso. ¿Y si los Moais fueran, en realidad, dispositivos diseñados para conectarse con algo que está fuera de este mundo? Un sistema de comunicación con aquellos que prometieron regresar. La isla de Pascua sigue guardando sus secretos. Ni los arqueólogos, ni los lingüistas, ni los historiadores han podido ofrecer una explicación definitiva. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas, y cada respuesta nos acerca un poco más al misterio fundamental, ¿de dónde provenía el conocimiento que permitió a un pueblo aislado erigir monumentos comparables con las grandes maravillas del mundo? ¿Fueron los Moais simples homenajes a los ancestros, o son vestigios de una conexión perdida con visitantes de las estrellas? ¿Es el Rongo Rongo una escritura humana, o un mensaje cifrado para quienes, algún día, regresarían a buscarlo? Quizás la verdad sobre la isla de Pascua y sus Moais no se encuentre en el pasado, sino en el futuro. Tal vez, cuando la humanidad esté lista para dar el salto hacia las estrellas, comprendamos que estos colosos de piedra han estado esperándonos todo este tiempo, como centinelas inmóviles, guardianes de un secreto que aún no estamos preparados para desvelar. Y entonces, cuando las estrellas vuelvan a brillar sobre Rapa Nui como lo hicieron hace milenios, los Moais tal vez despierten de su silencio. Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle like, comenten sobre el tema y suscríbanse. Gracias y hasta pronto.